Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a un nuevo video de programación con C Sharp? Y hoy vamos a continuar trabajando ya con la última parte de los arreglos y vamos a ver entonces los arreglos como parámetros de los métodos. Entonces, hasta el momento hemos usado los arreglos que hemos aprendido dentro del método principal main. Y a medida que nuestros programas sean un poco más grandes y más especializados, tendremos que usar funciones o métodos un poco más complejos, y estos pues van a ser necesario que procesen información obtenida en los arreglos. Entonces, recordemos los parámetros de los métodos, ¿sí? Son los que están dentro de los paréntesis. Entonces, lo que podemos hacer es que, al igual que pasábamos las variables como parámetros de los métodos, también podemos pasar arrays, ¿sí? Como parámetros de los métodos. Entonces, vamos a ver algo importante primero que todo, una serie de reglas antes de empezar a declarar lo que son este tipo de arreglos como parámetros de un método. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando enviamos un arreglo como parámetro a un método, hay que tener en cuenta que el arreglo enviado y el arreglo del parámetro deben ser del mismo tipo de dato, ¿sí? O sea, no se puede tener un float con un int, tienen que ser el mismo tipo de dato. Deben tener las mismas dimensiones, es decir, ambos deben ser como lista. Entonces ya vimos que como lista son de esta manera, o como una matriz, que también ya los habíamos visto cómo funcionaban como una matriz, ¿sí? Y ambos deben ser del mismo estilo, es decir, pueden ser normal o pueden ser un Haget, ya lo vimos también anteriormente. Entonces vamos a empezar a mirar cómo podemos trabajar con este tipo de arreglos como parámetros para que empecemos a notar las diferencias. Bueno, entonces aquí vamos a mirar cómo vamos entonces a definir un método con arreglo de parámetros y también cómo lo vamos a invocar. Entonces aquí lo que podemos entonces observar es que en la lista de parámetros vamos a indicar que el parámetro es un arreglo y lo estamos colocando, si lo estamos definiendo. De esta manera le estamos indicando que es un arreglo y que es de tipo entero. El nombre del parámetro en este caso se va a llamar arreglo y lo podremos utilizar internamente dentro de este método como una variable local. Recordemos lo que era una variable local. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer en la invocación? Entonces, vemos que entonces tenemos un arreglo de enteros, ¿sí? Que se llama números. Este es un arreglo de enteros. Y en el momento entonces de invocar el método, lo hacemos por medio del nombre del método y lo colocamos como parámetro, ¿sí? Solamente en el nombre del arreglo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que pasamos el arreglo sin colocarle los corchetes, es decir, aquí los estamos colocando, pero no, lo estamos llamando, perdón, lo estamos invocando, pero no le estamos colocando los corchetes. Y esto se debe a que pasamos un arreglo completo y no solamente un elemento que se encuentra dentro del arreglo. Entonces, ahora vemos un ejemplo donde podemos hacer uso de eso. Si vamos a observar en la función main, vemos que la función main tiene un arreglo principal también. Entonces, si se fijan, cada vez que iniciamos, cada vez que Visual Studio nos inicia una aplicación y nos aparece ya un código hecho, vamos a encontrar que nos está diciendo de esta manera, nos está diciendo static void main y aquí nos está diciendo string. Aquí nos está indicando entonces que tiene arreglos. Estos son un tipo especiales, pero aquí estamos viendo cómo nos está entonces enviando, nos está indicando que es un arreglo. Bueno, entonces ya vamos a ir a nuestro Visual Studio y vamos a crear entonces un proyecto nuevo y vamos a llamarlo entonces arreglos parámetros, para que lo entendamos. Bueno, entonces vamos a hacer una aplicación sencilla. Vamos a hacer una aplicación sencilla para imprimir unos números y así podamos aprender muy bien cómo manejar este tipo de arreglos como parámetros. Entonces vamos a iniciar entonces unas variables, ¿sí? Pero entonces vamos a empezar ya a declarar unos arreglos. Vamos a ir int
Vamos a pasar esto para indicarle que es un arreglo. Vamos a decir números. Y va a ser igual entonces a new, nuestra palabra reservada. Vamos a decir nuevamente in. Y aquí vamos a colocar 5. Bien, entonces aquí ya estamos indicándole al programa que vamos a empezar a usar un array. Entonces aquí le estamos indicando al arreglo que va al programa que el arreglo va a tener 5 elementos. Bueno, después ¿qué vamos a hacer? Entonces iniciemos otra variable de tipo int llamada n e igualémosla a 0. Bien. Y entonces empecemos a solicitar entonces los números, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar un bucle for. Vamos a decir que para n igual a 0, vamos a decir que n menor a 5 y por supuesto n más más. Entonces aquí vamos a abrir corchetes y entonces empecemos a solicitar los números. Console.writeLine, acá ingresa número. Bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer entonces es que vamos a llamar nuestro arreglo números. Vamos a decir n. Y aquí entonces vamos a convertirlo. Convert to int32. Aquí console.readLine. Paréntesis y punto y coma. Bien, entonces ya tenemos entonces nuestro primer número, y se está almacenando entonces en nuestro arreglo llamado números y se está almacenando entonces en la variable n, siempre y cuando n sea menor a 5, ¿sí? Ya que recordemos que nuestro arreglo va a tener solamente 5 elementos. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Entonces simplemente invoquemos entonces ahora nuestro método. Vamos a decir imprime y aquí entre paréntesis vamos a colocar números. Entonces, si recuerdan la clase de los programas y los subprogramas que hicimos un ejercicio, aquí nos está arrojando error porque todavía no lo hemos usado, no lo hemos llamado como tal. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear ahora sí nuestro subprograma con nuestro método imprime. ¿Sí? Ahora, después de la salida de este método principal, recordemos que vamos a trabajar con métodos nuevamente, entonces tenemos que hacerlo fuera de este. Ahora, nos ubicamos aquí afuera y lo que vamos a hacer entonces es empezar a construir nuestro subprograma con este método static. No nos va a devolver nada, simplemente va a ser información, acuérdense de la analogía del cajero, ¿sí? Y vamos a decir imprime, vamos a llamar entonces nuestro subprograma, vamos a decir imprime, y aquí entonces le vamos a pasar nuestro arreglo como parámetro. Vamos a hacer in, aquí, corchetes, y arreglo. Y le estamos indicando que se va a llamar arreglo. Bien, ahora ¿qué hacemos? Abrimos entonces corchetes. Vamos a declarar una variable tipo entera llamada n0. Recordemos que como estamos trabajando en otro método, fuera del principal podemos usar las mismas variables, o no las mismas, sino el mismo nombre. Y aquí entonces vamos a usar un for, ¿sí? Y aquí prácticamente vamos a escribir esto mismo. Entonces hagámoslo, copiémoslo. Acá, peguémoslo. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es, hacemos esto y acá vamos entonces a imprimir ese número. Entonces el número es posición 0, y aquí entonces ¿qué vamos a hacer? A llamar nuestro arreglo, pasándole la variable n, que es donde se está almacenando entonces el número que está ingresando el usuario. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Ya después, aquí, podemos colocar también nuestro console.readKit. Entonces, como vemos, es muy sencillo llevar a cabo el paso de un arreglo como parámetro.
y lo que es el método imprime puede usar la información que contiene sin ningún problema. Entonces vamos a ejecutar este programa y vamos a ver entonces cómo funciona. Entonces, si todo quedó bien, entonces nos va a imprimir 5 números. Entonces ingresemos el 5, 4, 3, 2, 1 y efectivamente nos está entonces imprimiendo los 5 números. Bueno, entonces miremos rápidamente qué fue lo que hicimos. Entonces acá iniciamos un arreglo de tipo entero llamado números, ¿sí? Estamos diciendo que tiene 5 elementos. Aquí iniciamos una variable de tipo entera llamada n, y acá lo que estamos haciendo es que estamos igualando esa variable n a 0, estamos diciendo n menor a 5, y mientras esto sea así, entonces lo que vamos a hacer es ingresar, pedirle al usuario que ingrese los números. Y aquí eso se está almacenando en nuestro array números, ¿sí? En la variable n, en esos espacios. ¿Qué estamos haciendo acá ahora? Entonces estamos invocando nuestro subprograma método llamado imprime y le estamos pasando como parámetro el arreglo números. Entonces aquí ya estamos haciendo nuestro método imprime y le estamos pasando como parámetros un arreglo, ¿sí? Llamado arreglo. Estamos declarando entonces una variable de tipo entera llamada n, la estamos igualando a 0 y estamos diciendo que imprima precisamente, mientras este ciclo, mientras esta condición se cumpla, entonces que imprima lo que se almacenó entonces en nuestro arreglo n, que en este caso sería nuestro método imprime, que tiene como parámetros los números, el arreglo números, que nosotros entonces empezamos a almacenar ahí concuerde a lo que el usuario está ingresando acá. Entonces lo que estamos haciendo con este método es pidiéndole al usuario que ingrese esos números y que se repita el ciclo, entonces lo que son las 5 veces y se almacene en 5 elementos, en 5 espacios que va a tener nuestro array. Y aquí estamos imprimiendo entonces precisamente esos números hasta que se completen los 5. Bueno, de esta manera entonces terminamos con la sección de los arrays. Hay una aclaración importante, no hay solamente arrays unidimensionales y bidimensionales, hay arrays más complejos, ¿sí? De 3, de 4 dimensiones, pero obviamente son demasiado complejos, pero igual se pueden ver. Simplemente lo que tenemos que hacer es aprender muy bien esto de los arreglos y ya con lógica podemos entonces empezar a declarar arreglos de tercera y cuarta dimensión. Recomendación: estudien muy bien lo de los arreglos. Si no lo tienen muy claro, por favor pregunten. También estudien muy bien lo de los métodos, ¿sí? Porque cuando estemos desarrollando nuestra aplicación vamos a usar mucho esto, ¿sí? Entonces lo que les sugiero nuevamente es que puedan repasarlo. Bien, entonces nos vemos en el próximo vídeo.